Bueno, para mí en realidad es un placer y una alegría presentar al profesor Manríquez aquí en esta tribuna, porque yo lo siento, somos amigos, y no solo por eso, porque seamos amigos, sino que porque me parece a él que es bueno que haya venido finalmente para acá. El profesor Manríquez se distingue entre nosotros no solo por su destacada carrera académica, sino que porque tiene un perfil también bien único y distinto a lo habitual en nuestra comunidad. El profesor Manríquez realizó sus estudios de pregrado en la Ucrania soviética, lo cual es siempre intrigante para nosotros que estamos en este otro lado del mundo, nos causa intriga. Y de hecho, cuando volvió a la Facultad de Medicina, donde hizo un magíster y después un doctorado ya como profesor, se comentaba aquí simpáticamente que había un genetista soviético entre nosotros. Era la impresión que uno veía, llegó un genetista soviético. Por supuesto, no es soviético el profesor Manríquez, pero tiene una cultura que es distinta a la nuestra. En la Facultad de Medicina trabajó cercanamente con el profesor en genética, quiero decir, en genética humana, cercanamente con el profesor Spotorno y el profesor Rodhammer, lo cual le da un background a cualquiera que haya pasado por esa escuela, un background muy importante, muy poderoso en genética. Y después su carrera siguió más bien hacia aspectos de morfometría, de comparación, yo diría, de morfometría humana, con preocupaciones antropológicas, mediante el uso de esta refinada, maravillosa técnica estadística morfométrica que es la morfometría geométrica. Y en esa área últimamente ha hecho contribuciones súper interesantes relacionadas con varios aspectos de la morfometría humana, entre otros las poblaciones eh, humanas ancestrales, antiguas en Chile y en América. Y bueno, no digo más, yo creo que hoy día nos va a hablar de los aspectos, digamos, de los aspectos importantes, conceptos teóricos y prácticos del quehacer de la morfometría. Es una cuestión de la cual todos queremos aprender. Yo quiero decir además que estoy muy agradecido del profesor Manríquez porque nos acompañó como profesor invitado en el curso de evolución por mucho tiempo. Y tuvimos ahí conversaciones bastante inolvidables y unas clases magníficas que fueron han sido siempre muy inspiradoras. Y yo lo que espero es que en algún momento seducirlo de nuevo para que vuelva a estar con nosotros en esa tarea, que es una cuestión que es muy crecedora para todos. Así que no digo más, Germán, es tu... Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. En realidad eh, son sinceras de tu parte, pero sobre todo muy amistosas. Yo creo que todo lo que señalaste, obviamente que hay mucho cariño y como que sobre todo eso, más que las capacidades propias, en fin. Lo que sí me parece muy bonito es que se dé esta conversación y agradezco también la invitación eh, a Alexander para mostrarles lo que voy a mostrar ahora, voy a compartir. Eh, Espero que sea de interés para ustedes. Se está viendo ahí, ¿cierto? Sí, se ve sin ¿Sí? ningún problema. Sí. Ya, súper. Entonces, bueno, el flyer del seminario quizás no todos lo vieron, pero básicamente lo que vamos a ver ahora es enfrentar el problema de las causas de la variación de la forma de seres vivos, que ha sido una constante en la historia de la biología. Voy a mostrar esos aspectos. Primero, unos antecedentes históricos del problema, entre Aristóteles y Darwin, muy someramente, con comentarios a los trabajos clásicos de Volterek, Schmalhausen, Lewontin y finalmente Pigliucci, que ya son todos clásicos también. ¿Aló?
¿Vamos bien? ¿Está todo bien? Bueno, la primera parte entonces respecto a los antecedentes históricos. Invito a todos quienes se interesen a visitar el sitio Darwin Online, que es de una iniciativa de la Universidad de Cambridge, que pone a disposición, muchos lo conocen sin duda, pero a quienes no lo conozcan, a ese Darwin me refiero, al que está disponible actualmente al público en general. Respecto del conocimiento de la variación de las causas, de la variación de la forma, tenemos que introducir el concepto de causalidad. Voy a seguir la definición de Valenzuela Giuraidini, donde él plantea que la ciencia es un conocer del suceder, o sea, conocerlo todo, ¿no? Un científico debería estar en condiciones de poder enfrentar problemas de todo tipo a nivel del universo que tenemos, que nos rodea y el contexto en el que funcionamos. Es un conocimiento de causalidad de procesos, por lo tanto, respecto de la causa, yo creo que es interesante rescatar el enfoque aristotélico de causa, que comienza siendo un término jurídico, no es como Haitía, es cuando el martillo cae sobre la mesa y se toma una decisión en ese contexto. Pero vamos a, desde el punto de vista aristotélico, en particular en la metafísica, para muchos imagino que no es desconocido el hecho de que él plantea una causalidad tetravalente, muy antropocéntrica, la centra en el ejemplo de un escultor, habla de la causa eficiente como el principio del cambio. Quiero hacer énfasis acá en que el argetos metabolos, o sea, el principio del cambio, lo originario, ¿cierto? Metabolos, cambio, o tokinetikoi también le llaman, el principio del movimiento, que en mi modesta opinión se traduce muy malamente como causa eficiente. Eso tiene que ver con los traspasos al árabe, latín, inglés, finalmente, que es como nos llega a nosotros en esta época. Vamos a conversar de eso después. Causa material, que es el sustrato al cual está, digamos, sería el trozo de mármol que va a esculpir el escultor. Causa formal, la idea que tiene de lo que va a resultar finalmente, y la causa final, que es el resultado. Quiero hacer el comentario también de que los seres vivos, desde este enfoque, deberían ser considerados como la causa eficiente y final a la vez. O sea, ellos, su propia causa. Bueno, estábamos conversando con Alexander a raíz del lamentable fallecimiento del profesor Maturana, que uno de los biólogos, quizás junto con Pancho Varela, que tiene un reconocimiento a nivel internacional por un aporte original desde Chile, que tiene que ver con esto, justamente. Yo creo que el mejor homenaje es discutir nuevamente las relaciones de tetravalencia de Aristóteles, por ejemplo, específicamente qué significa la causa del movimiento, que alguna vez llamaron el principio activo, ¿cierto?, o el principio vital, y el resultado final. ¿No? Todo eso dialécticamente. Para esto tenemos que definir estructura y función en biología. Seguimos en Aristóteles, ahora en las partes de los animales. Brevísimamente, se define a partir de este texto estructura como partes y relaciones entre partes, donde las partes, cuando son heterogéneas, las relaciones multinivel, tenemos una estructura compleja. Y Aristóteles no lo dice de esa manera tan siglo XX, pero es a eso a lo que se refiere. Y función, ojo, es una acción derivada de una estructura. O sea, la función es siempre dependiente de la estructura. Por lo tanto, es un pase-gol, diríamos en términos coloquiales, al supuesto darwiniano que define las relaciones entre los seres vivos a partir de relaciones de homologías, o sea, de semejanzas, similitudes estructurales, no funcionales. Y él en el capítulo 13 del origen claramente lo establece cuando compara, digamos, el principio de clasificación para ilustrar el árbol metafórico, que es la única figura de su texto. ¿Cuándo ocurre el problema? Históricamente, entre Aristóteles y Darwin, en mi opinión, cuando este señor Tomás de Aquino, dicho santo por la Iglesia de Roma, deja la causa final aristotélica como la que prevalece, ¿no? Porque diría la teología medieval, es la demostración filosófica de la existencia de un Dios. ¿No? Esa es y por eso lo declaran, lo canonizan, de hecho, al actualmente conocido como Santo Tomás. O sea, el fin es la causa, el fin hace que la materia sea la causa, el fin es llamada la causa de las causas. Y ocurre que eso barre con la tradición aristotélica, sobre todo en las partes de los animales, la parva naturalia, que se llaman los escritos de juventud de Aristóteles, donde él refuerza el principio del movimiento, es decir, la tokinetikoi, te arge metabolos, o sea, lo que llamamos actualmente causa eficiente, el motor del cambio. Y bueno, en un momento Bertrand Russell va a decir, con una
yo diría también en términos coloquiales, una pachorra de matemáticos, que lo peor que le ocurrió a la humanidad fue Aristóteles. Imagínense, digamos, el nivel del comentario, ¿no? A raíz de esta lectura, desde Santo Tomás, yo creo, respecto de la finalidad. Bueno, hablando de causas, Darwin desarrolla el concepto de causa eficiente, lo recupera en la tercera edición del Origen de las Especies, 1861. También se lo envió en una carta que dio el registro a Hooke, que define la causa, la selección natural como la causa eficiente, ¿no? Que, como ven aquí abajo, ya en el capítulo 1 del Origen, al comienzo, debe existir una causa eficiente tal que explique cada diferencia individual respecto de la concepción de selección natural. Y niega el uso de causas finales en la ciencia, excepto cuando hay un patrón conocido que sería el de los criadores, ¿cierto? En los procesos de selección artificial y de domesticación. Entonces tenemos que el concepto de causa eficiente permea para Darwin no solo selección natural, sino que a su vez el concepto de transmutación, y de paso utiliza el concepto de causa vera de Herschel, de su época, un astrónomo, que es similar, muy similar, el causa vera lo toma Herschel de Aristóteles a partir de causa eficiente. Entonces tenemos que en el mundo darwiniano funciona ese toque kinetikoi, esa causalidad dialéctica desde el movimiento. Esto es muy importante porque respecto de cuáles son las causas del patrón de variación de la forma de los seres vivos, variación de las formas, y deberíamos agregar del tamaño, ¿cierto? Pero eso lo vamos a comentar cuando pasemos a morfometría geométrica. Por ahora, el trabajo clásico de Richard Volterek, de Leipzig, publicado en 1909, para muchos, la mayor parte, si es que no todos los que se dedican a Ivo Divo, el caso de Alexander, o trabajan en el estudio de los campos epigenéticos, como se llama actualmente, a propósito de la presencia de Jorge y Alexander en esta reunión. Volterek tiene un trabajo que fue recogido aquí, una gran parte de la incomprensión del carácter poblacional del cambio y de los patrones de cambio en los seres vivos respecto del fenotipo, si podemos llamar así, de las formas y tamaños, tiene que ver con que la escuela de Europa continental, representada en esa época por alemanes y rusos, nunca fue leída por los ingleses, por el mundo anglosajón, hasta muy tarde. Entonces, por ejemplo, la recuperación de Volterek se hace por Schlichting Pigliucci para las generaciones más nuevas, en 98. Esto es cíclico, ocurre en la historia de la biología moderna por periodos, ¿no? Ya hubo antes recuperaciones, bueno, Stephen Jay Gould lo hace, pero en el caso en particular me quiero referir al concepto de fenotipo, como Volterek habla de curvas fenotípicas en su trabajo clásico con la variación del tamaño de la cabeza de Daphne, ¿cierto? Estos pequeños crustáceos. Y quiero destacar dos cosas. La definición de genotipo como una norma de reacción y las diferencias reacciones unterschiede de generaciones, las diferencias en las normas de reacción a través de la generación. Este concepto, 1909, ya está instalado y critica a Johansen, un escandinavo, que define genotipo y fenotipo a partir del concepto de Quetelet. O sea, para Johansen, vamos a verlo a continuación, fenotipo y genotipo son promedios, ¿no? Pero antes de pasar al concepto de norma de reacción y a su uso como una manera de entender las causas de la variación de la forma, no podemos dejar de mencionar a Ivan Schmalhausen, un biólogo soviético de la época soviética, que publica el año 46, inmediatamente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, todavía cuando estaban ellos en las regiones de Kazajstán, o sea, viviendo, toda la Academia de Ciencias la trasladaron lejos de la región occidental de la Unión Soviética de esa época, y él publica los factores de la evolución. Los factores de la evolución, muy bien me parece a mí, estos autores Levitt, Hosfeld y Olson, que cito aquí abajo, que incorpora la visión cibernética, la visión de los sistemas de retroalimentación para entender la evolución. Y eso es del año 46. Como estaba en un exilio interno, ¿cierto? No tenían contacto con el exterior los rusos en la época de la invasión nazi. Estaban en guerra. Schmalhausen no sabe del trabajo de Julian Huxley, no conoce los trabajos de Darlington, de Waddington, pero después es como un déjà vu, o sea, estaba en el ambiente. Es traducido este trabajo
por Dobzhansky. Dobzhansky es un ruso enviado por Lenin a estudiar el posgrado con Thomas Morgan, y se queda allá porque le avisan que hay un tal señor Stalin que está persiguiendo a los genetistas. Y la escuela de Dobzhansky se preocupa de participar en la traducción de este texto, y es el único que se conoce, ¿no? La única versión que se conoce. Sin embargo, bueno, el conocimiento de Schmalhausen, hablábamos de Europa continental y de la escuela germano-eslava, le dan la medalla a Darwin, nada más y nada menos de la Academia de Ciencias Alemana, la Leopoldina, en un periodo de guerra fría total. Esto es, no era RA, era la época de la República Federal Alemana, y se reconoce su aporte. ¿Y qué consiste este aporte? Aquí muestro una segunda edición del Factory Evolution, de los factores de la evolución del 68, donde sus discípulos excavan los archivos de la Academia de Ciencias y recuperan trabajos que no fueron publicados en la versión del año 46, traducida al 49, y que es la visión cibernética del cambio evolutivo total. O sea, por ejemplo, rescato acá el capítulo Control y Regulación en la Evolución, donde él habla en estas dos figuras, en esta figura que muestro, la tabla 4, la transformación de la información durante el desarrollo individual, la información directa a través del ADN, pero también de las proteínas, con un ciclo reverso que genera un valor residual, que es ocupado nuevamente a nivel cromosómico. Lo mismo en el sistema de regulación por retroalimentación de la célula, y esto también se da en el organismo en su conjunto, con una información reversa que vuelve a un aparato regulador que él habla de la biocenosis. Ese es un concepto de Seversov, también ruso, que tiene que ver con lo más parecido sería ecosistema. Entonces, con esto quiero decir que hay un mundo desconocido que se traduce muy tardíamente, y en mi modesta opinión, hasta el día de hoy, no comprendido por la escuela anglosajona de biología, sobre todo de las biologías más, de alguna manera más reduccionistas por necesidad, ¿cierto? En grandes aportes también, biología molecular, bioquímica, qué sé yo, que por ejemplo, Schmalhausen tiene un trabajo que es publicado en el 83, 1983, sobre las vías y irregularidades de los procesos evolutivos, donde profundiza esta visión, llamada una cibernética del cambio evolutivo, con sistemas de retroalimentación permanente. Ok, dicho lo anterior, podemos entender entonces que si nos interesan las causas de la variación de las formas, estamos hablando en biología moderna de fenotipos. El problema es que la definición de Johansen, como ya les adelanté, es el tipo, para Johansen es el tipo estadístico, el tipo es el valor promedio. Dicho en antigua estadística, porque Teleta, estamos hablando del fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, es lo que conocemos como valor promedio. O sea, el fenotipo es siempre poblacional. Como dice Churchill, el autor de un trabajo, recomiendo, puedo darlo después la referencia completa, tiene que ver con, estas son las palabras de Johansen, el tipo derivado estadístico como lo que aparece, el tipo que surge, o simplemente el fenotipo. O sea, es todo lo que se ve. Después tenemos, aquí me quedó un desorden menor, ahí está la que estaba buscando es la de Watson. Fíjense la de Watson en la biología molecular, ¿cierto? El año 70, en ese texto, nos referimos a la estructura física por fenotipo y a la composición genética como genotipo. Y ahí nos quedamos nuevamente en esa vuelta a la visión más anglosajona de fenotipo, y se pierde lo que recuperan finalmente Pigliucci y Schlichting, dicho sea de paso, falta una G ahí, son hijos de la escuela norteamericana, pero totalmente renovados. O sea, es cuando ya se hizo la crítica por Lewontin y Gould al panadaptacionismo de la primera mitad de la teoría sintética de la evolución, y son de una nueva generación claramente. Son los que plantean, especialmente Pigliucci, si necesitamos una teoría extendida, una nueva teoría sintética. ¿No? Es toda la discusión que se dio en la época del 2010 a raíz de la fiesta de Darwin, de los 150 años del origen. Y ellos afirman que los fenotipos son un resultado complejo de interacciones entre fenómenos, plasticidad fenotípica, fenómenos epigenéticos y alometrías. Yo aquí he puesto una modificación que la ocupo en las clases, me parece interesante extender la definición. Sería lo que resulta de la integración de tres procesos: de la expresión génica diferencial, y ahí está la epistasis, están los efectos periotrópicos, etc., de la modulación epigenética, o sea, las improntas, todas las modificaciones posttraduccionales, y de la covariación de tamaño y forma, que son las alometrías, pero no solo, dicho en gouldiano, según Gould, heterocronías, alomorfías, etc. Entonces, si vemos lo que uno de los discípulos de Gould, de Stephen J. Albert,
con Oster, cuando publican este famoso diagrama del rol que tienen los parámetros del desarrollo. Lo que en las ecuaciones de la genética cuantitativa es un error, cuando se describe la varianza fenotípica, aquí es recuperado como un parámetro de filtro extremadamente importante desde los trabajos de Wellington y Schmalhausen sobre canalización, pero no solo. El realized phenotype, o sea, lo que vemos por fuera, lo que se refería a Watson, es producto de todo un proceso de dos grandes filtros, el de los procesos de los cambios durante los estados iniciales del desarrollo y los procesos selectivos. Esto lo podemos ver de distintos niveles. Por ejemplo, podríamos, a propósito de la metáfora visual de Oster y Albert, verlo en un plano temporal también, en la escala de la geología profunda. Por ejemplo, el problema de la reducción de los caninos respecto de las teorías de selección sexual darwiniana y del dimorfismo sexual que se ve en especies como gorilas, primates actuales. Lo vemos en el registro fósil, donde el diente, yo trabajo en antropología dental actualmente, el diente es un proxy, por su condición de casi mineral, ¿cierto? Que tiene una calidad de señal súper fuerte porque se conserva y es resistente a condiciones tafonómicas severas. Y eso nos permite generar al menos tres ejes. El de las famosas frecuencias génicas, que es la definición que el propio Dobzhansky da de evolución, cierto cambio en las frecuencias génicas, y obviamente hoy, siglo XXI, agregamos cambios en las genes que regulan genes, todo el sistema de cajas homeóticas, por lo tanto el crecimiento y desarrollo, el cambio en el tiempo, y todos estos factores gatillados por ejemplo, en el caso del ejemplo que daba, la reducción del canino, selección sexual, y por hipótesis tanto funcionales, estructurales como históricas, respecto, por ejemplo, de lo que pasa entre Ardipithecus raminus y Sapiens y Neandertal. Esto va a estar disponible ahora este año en un libro homenaje al profesor Aspillaga a raíz de su retiro, de su jubilación, y está hecho con Felipe Rodríguez, un alumno, ex alumno del laboratorio. Bueno, respecto a la discusión que instala Pigliucci sobre los componentes de esta eventual teoría extendida, claramente en una tercera etapa, que es la actual, podríamos resumir una variación fenotípica, o sea, el cambio de la forma, ¿cierto? El patrón de la forma, donde hay herencias epigenéticas, modificaciones de las etapas iniciales del desarrollo, muy importantes. En genética lo vemos, por ejemplo, por un eje de asimetría fluctuante, como un proxy para entender los terremotos que hubo, un estrés de norepinefrina, adrenalina durante el embarazo va a generar una mayor probabilidad de una fisura labiopalatina que si esa persona no hubiese recibido ese estrés, que es lo que ocurre con la alta frecuencia de fisurados en Illapel a raíz de los permanentes sismos, y no ocurre en el resto de Chile. Trabajos de Palomino Hernán de la década de 1960. Este material lo pueden bajar del sitio del laboratorio, no voy a darles más lata con eso, pero si les interesa están disponibles ahí para quien quiera ver. Bueno, vamos ahora, ya terminando esta primera parte, vamos a Le Bon. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando la genética comienza a hacerse la misma pregunta que se había planteado en la época de Volterek, Goldsmith, entre medio, ¿cierto? A propósito de las citas que hemos hecho a Stephen Jay Gould, Goldsmith, en la misma época de Schmalhausen, habla de las macromutaciones, del Hopeful Monster, ¿cierto? De los monstruos esperanzados, o sea, del que le podría ir bien, pero no le fue bien por azares, ¿no? Y el caso de Le Bon tiene un trabajo que recomiendo fuertemente releer, porque fue, de hecho, publicado en el 74 a raíz del grupo de Morton, que estaba estimando la heredabilidad del coeficiente de inteligencia de esa época. Y Le Bon responde rápidamente. Le Bon es un luchador ideológicamente súper evidente y claro, y para él aquí hay un problema en toda la genética que sea reduccionista, se toma en cuenta los cambios y las variaciones a nivel poblacional. Y esto lo hace en este paper que fue republicado en 2006, ahí están las referencias, y es la diferencia entre el análisis de varianza entre una ANOVA y el análisis de causas. Entonces él dice, mire, lo que hace la genética cuantitativa, la reducción una reducción extrema es la que hace yo por lo menos hablo de lo que pasaba hasta el 2015, el Ministerio de Educación de Chile, cuando alguien iba a trabajar para escribir los capítulos de genética en, qué sé yo, en cualquier editorial, no voy a nombrar ninguna, para los libros oficiales auspiciados por el ministerio, obviamente te obligan a poner el programa, es evidente. Y en la parte de genética o segundo medio decía, ley fundamental, ecuación fundamental de la genética,
F igual a G más E, o más A. Fenotipo, esta forma que varía, igual a genotipo más ambiente. Bueno, ahí uno como autor tiene que recordarle al lector que en realidad no es el fenotipo, sino que es la varianza fenotípica, más igual o equivalente a un carácter aditivo de la varianza genética aditiva, pleiotrópica, la covarianza genético-ambiental y un error. Entonces, Le Bon dice aquí estamos en problemas, porque él lo pone en estos términos, pero es lo mismo, no es el valor individual, en I, el carácter, menos un promedio paramétrico. Eso le va a dar cuadrado de varianza, dividido por el correspondiente N. Y dice, esto es tautológico porque no incorpora el ambiente. O sea, no sabemos si hay un efecto bajo ambiental, no sabemos si es porque el genotipo es resistente a ese efecto ambiental o porque efectivamente el efecto ambiental es bajo. Entonces incorpora, en esta ecuación en la 2, la temperatura, por ejemplo, incorpora la norma de reacción. En la covariación genético-ambiental, esa H es norma de reacción, ¿no? La T, temperatura, y la G, el genotipo. Entonces él dice, hay que leer el fenotipo desde el ambiente también, pero desde un ambiente que está destilado. Por ejemplo, temperatura, y desde el ambiente que genera la norma de reacción. Es que cuando ponen los famosos gráficos de interacción, por ejemplo, tenemos ambiente, voy a fijarme en el de la letra B, por favor, aquí en el mouse, no sé si se ve el mouse, me imagino que sí. Tenemos un ambiente en X y un fenotipo en Y, y ocurre que dos genotipos, en el punto de intersección, si yo tomo la foto, que es lo que hace la genética más reduccionista, o lo que hace esta ecuación, no voy a distinguir el fitness del genotipo 1 respecto del 2. Si esto fuera temperatura, claramente hay una inversión, ¿cierto? Y esa es en el fondo, el concepto de norma de reacción que recupera Le Bon, y que es recuperada por Schlichting Pigliucci en el 98, y posteriormente, al ratito después, por el propio Pigliucci en un texto que recomiendo fuertemente para la parte histórica, resumiendo, el capítulo 2 del Phenotypic Evolution, o el capítulo 3 del Phenotypic Plasticity, que son textos que están circulando por todos lados, en todos los laboratorios. Ahora, ¿qué pasa actualmente? El concepto de norma de reacción, para cerrar esta primera parte histórica, por ejemplo, esto es de marzo, sí, marzo de este año. El problema es la reproductibilidad de los trabajos con animales de laboratorio. Entonces, fíjense, bueno, aquí están los mismos valores de un fenotipo poblacional, como concepto poblacional que está representado idealmente como hipótesis nula por una distribución normal. Cuando recordemos que el trabajo de Darlington, 1910, muestra que explicar, por ejemplo, la pigmentación de los mamíferos, de la piel de los mamíferos, en particular de humanos, se debe no a un par de alelos mendelianos, sino que a al menos 10 alelos, que responden por que es el gen C. Y por lo tanto, si uno tiene esas combinaciones, lo que va a tener es una distribución normal donde la mayor parte está representada por el promedio. De ahí viene toda la genética cuantitativa posterior. Entonces, eso va a depender, y eso es lo que se dice actualmente, de las capacidades de responder a ese ambiente, que son las famosas normas de reacción, un espacio acotado, porque más ambiente extremo ya se muere el individuo, no deja descendencia, es un espacio acotado de respuesta al ambiente. De aquí, fíjense, en este estudio se vieron los resultados para 25 situaciones de manejo, digamos, de experimentos con animales de laboratorio que tienen fuertemente controlado el genotipo. Se sabe perfectamente de dónde viene, el Jackson Lab los produce, tienen certificado, no se enferman. Entonces, todo lo que se está viendo, en el fondo, lo que dicen estos autores, es ambiente, pero en los análisis no se muestra el ambiente. Entonces, cuando ellos corrigen, por ejemplo, por la temperatura en la que están respondiendo ese genotipo, la correlación se hace súper sencilla, que es este gráfico aquí a la derecha. Y otro trabajo que quiero mencionar del 2019 es el uso del concepto de valor residual. Ese error que queda en la famosa ANOVA, el análisis de la varianza, que es, por ejemplo, la relación entre el mal hábito del tabaquismo, el índice de masa corporal y el eventual efecto de algún gen. Cuando ellos proponen un modelo que considera de manera un modelo de norma de reacción multivariada, así le llaman, esto fue publicado en Nature, ¿sí? Nature 2019, se enriquece de información. Fíjense el concepto de enriquecer de información en datos duros. Es lo mismo que cuando yo tengo variación de la forma a través de un tamaño, porque la morfometría clásica siempre explicó las variaciones de la forma por proporciones. El problema de las proporciones que estadísticamente son intractables y que son solo tamaños. Un valor, raw data tiene una dimensión, que es la distancia entre dos hitos anatómicos.
que puede enriquecer esa información. Ya vamos a hablar del tema a continuación. Pero antes de pasar a morfología geométrica, quiero detenerme en un aspecto conceptual del problema de la causa de la variación de la forma de los seres vivos. El famoso triángulo de Seidlacher, esto lo publica Adolf Seidlacher, nuevamente el mismo problema, lo publica en alemán, no lo lee nadie, hasta que lo descubre Stephen Jay Gould, y el 82 lo ocupa el famoso trabajo de Serion, que es uno de los tantos resúmenes de sus tesis doctorales con los moluscos de las Bahamas y gastrópodos. Y tiene acá 3 ejes. Una dice, mira, hasta ahora, esto Gould lo publica al ratito después de haber publicado con Le Bon en las espandrelas de San Marcos, la gran crítica al panadaptacionismo de la teoría sintética, le hace Ernst Mayr, le hace Stebbins, le hace un poquito menos, diría yo, con todos los honores y debido respeto al trabajo de Dobzhansky, pero sobre todo dirigido a Mayr, ¿no? A Ernst Mayr. Y dice, hasta ahora se ha leído primariamente el problema de la variación de las formas, si ponemos la forma aquí al centro del triángulo, como una expresión funcional, ¿cierto? Y se pone lo histórico y lo formal como obstáculos, que por ejemplo, las contingencias filogenéticas o las famosas constrictions de Gould, ¿cierto? Las restricciones al desarrollo que pone la estructura, las restricciones al funcionamiento. Entonces se quedan pegados en esto. Después Stephen Jay Gould lo extiende en el gran libro póstumo, ¿cierto? O sea, lo último que se publica de él en vida, la estructura de la teoría evolutiva, y dice, no, pues podemos verlo funcionalmente, pero también podemos hacer el énfasis en lo estructural, depende de lo que estemos, del proceso que estemos viendo, depende de la forma que nos interesa. Puede ser una forma, en el caso de moluscos, por ejemplo, de lo que queda es el exoesqueleto, el trabajo es de Raub Setkowski, que muestra cuántas formas posibles hay de hacer concha de molusco o de gastrópodo. Y se genera un espacio computacionalmente variando el radio, el ancho, el diámetro de la revolución de la concha, y no está lleno el cubo, hay sectores vacíos. Bueno, eso tiene que ver con las restricciones que da la estructura, visto desde un enfoque filogenético o desde un enfoque funcional. Y lo mismo para los cladistas, van a estar más interesados en las restricciones estructurales históricas de las leyes de la física o en las alopomorfías, ¿cierto? Perdón, las autopomorfías, que son las novedades evolutivas que están definiendo desde lo funcional el aspecto histórico. Bueno, este triángulo aquí muestro de mi amigo y colega Guillaume Lecointe, del Museo Estatal de París. Él lo ocupa en las clases, va a publicarlo ahora este año en un texto que estamos tratando de hacer la traducción también por universitaria. Y la gracia de Guillaume es que él pone, por ejemplo, el nervio laringeo, lo pone entre medio, está a medio camino de la contingencia filogenética y las restricciones estructurales, pero está más alejado de lo adaptativo. Son todos los atavismos de los que habla Darwin. Me parece muy interesante la manera en que Guillaume lo hace. Bueno, se ha ocupado a pasto, normalmente por geólogos, paleontólogos, pero también quiero mostrar acá un trabajo de 2020 de Writing y Virgon, donde ponen lo esqueletal, lo microbiano y lo abiótico para explicar las comunidades la microbiota, ¿cierto? En este caso, están viendo material fósil. Bueno, nosotros podemos ocuparlo para muchas, es desde el punto de vista didáctico realmente potente el triángulo de Seidlacher, que muestra nuevamente respecto a antropología dental. Aquí nos interesa, por ejemplo, fuertemente la estructura, en el caso de, por eso hemos puesto una flecha punteada de lo funcional, porque lo funcional el diente como herramienta de uso, ¿cierto? Atrición, abrasión, pero sobre todo dentina y esmalte, o sea, 90% más de mineral. O sea, ahí hay claramente covariaciones morfológicas que resultan de los marcadores de alometría y heterocronía en el diente a partir de su condición estructural. Bueno, y para finalizar la parte del triángulo de Seidlacher, el año 2014, de manera póstuma, esto es, perdón, 2015, se publicó, aquí está Adolf Seidlacher y su discípulo Alan Gischlik en una foto tomada en el 2000 en Tübingen, y es el concepto de morfodinámica y la nueva versión del triángulo, que ya es un tetraedro, ¿cierto? Un triángulo, una pirámide de base triangular, donde nos vamos a detener brevemente acá. Inicialmente, recuerden el triángulo de Seidlacher, uno de los vértices que después Gould le llama el vértice estructural, originalmente le llama el vértice construccional. En alemán, cuando quieren decirlo así como en difícil, lo dicen en latín. Entonces, qué sé yo, die Realität para Hegel, la realidad, y Wirklichkeit, que sería como en alemán de la calle,
lo dice en latín. Entonces, el término es el mismo, se refiere a las capacidades de la estructura que tiene, en este caso, la forma que resulta de una serie de interacciones, y añade el aspecto ambiental, ¿no? El ambiente efectivo, digamos. Sería muy parecido quizás a lo que conversábamos con Alexander recién del concepto de fenotipo extendido de Dawkins. Lo dejo para que lo vean. Esto fue publicado por Briggs en 2017, un homenaje también a Briggs, un ex discípulo de Szilágy. Bueno, para ir ya cerrando, aquí proponemos una herramienta, mucha gente la ocupa, ya esto no es ninguna novedad, digamos, pero sí es interesante en la conversación con la resolución del problema infinito, de cómo entender las causas de la variación de la forma en los seres vivos. Cuando decíamos que hay una importancia clave metodológica cuando uno recupera una big data, cualquier tipo de dato crudo, que esté enriquecido en información. Entonces decíamos el tamaño es un valor dimensión 1, es una distancia entre dos hitos anatómicos, y la morfología geométrica lo que hace es que agrega información, agrega una información geométrica. O sea, proyecta, como lo vamos a ver a continuación, a partir de una metáfora de Darcy Thompson, 1917, un gran estructuralista. Darcy Thompson, de hecho, es antidarwiniano. Él dice que todo ocurre solo y solo sí, por las características estructurales de los seres vivos. Entonces él propone esta sobreposición. En la época de Thompson, por supuesto, no son grillas, son tensores, que, digamos, varía la función en X, un Y igual a un f de X, donde el factor, digamos, de cambio en X puede ser uniforme o no uniforme. Actualmente, con el desarrollo de los coprofesores matemáticos en computadores personales a partir de 1984, por ahí, se puede generar una nueva versión a partir de la propuesta de Darcy Thompson, y es marcar en X y en Y en 2 dimensiones, actualmente en 3, los hitos anatómicos, y esta es la gran gracia del aporte de Rolf y Buchstein, los grandes creadores de esta escuela, junto con otros como Paulo Higgins y Fritz Klimberger, de proyectar y generar una matriz donde cada fila es uno de los hitos anatómicos o hitos de coordenadas, en el fondo, que la propia estructura te dice que hay que pinchar en ellos. Por ejemplo, en el caso clásico de las suturas. Si yo veo bregma, me dice, yo no tengo que inventar una distancia máxima del cráneo. Yo pincho en bregma, pincho en lambda, pincho, qué sé yo, en espina nasal anterior, bla, 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 y tengo una variación de la forma donde aquí el clásico es que nuestro cráneo adulto de Homo sapiens es más parecido al cráneo de nuestros ancestor-like, ¿cierto? En este caso chimpancé juvenil, que al del chimpancé adulto. Esto, lo que básicamente, imagínense que las formas viven en un espacio que es imposible para nosotros de tratarlo estadísticamente. Nosotros trabajamos en el plano a nivel estadístico, los mortales, digamos, la gente que estudia topología y análisis de ese tipo lo hace, pero no somos matemáticos. Entonces se reduce, la idea de morfología geométrica es que se reduce la variación que no tiene que ver con la forma. O sea, rotación, traslación y escala o tamaño. Cuando uno saca eso, fíjese acá, antes de haber hecho el análisis de Procusto, que es el nombre que lleva este análisis, y después del análisis de Procusto, disminuye la variación que tiene cada individuo respecto de un consenso promedio, se proyecta eso a un punto que está aquí mostrado con una estrella, y se genera un plano tangente con componentes principales. Componentes principales son técnicas de análisis multivariado de reducción de información. Y después yo levanto esta pizarra y tengo un gráfico súper simple con distancias euclides donde cada individuo estaba, recuerden, representado por una matriz de coordenadas, ¿no? Bueno, en este caso, esto también lo pueden encontrar en el sitio del laboratorio, pero se pueden hacer distintas comparaciones respecto de, por ejemplo, de la dieta en poblaciones arqueológicas. Aquí tenemos de norte a sur, con matrices de distancia que te permiten agrupar también, porque son distancias de Procusto. Esta información enriquecida, geométrica, te da la información que permite recuperar la variación de la forma. Esas son las famosas grillas de transformación en homenaje a Darcy Thompson. Aquí mostramos un trabajo que fue hecho en un congreso de didácticas evolutivas en Croacia hace poco, y lo que se dijo fue, mira, está todo en la red, bajemos lo más pixelado posible, perfiles de fotografía, ¿cierto?, en vista lateral, de nuestra filogenia hominina y homínida, porque incluimos a orangután,
Y hagamos un recorrido. En el primer eje, este es el pizarrón que se levantó del espacio raro que no podemos entender. Y fíjense que hay una clara diferencia hacia la derecha, captura claramente lo que es obvio, esto está hecho para enseñar evolución en las escuelas, entre el estado adulto de primates, en suma está explicando más del 60% de la varianza total, y aquí tenemos estados fetales. Yo a los alumnos les digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué feto de quién? Entonces, los que lo ven bien, le achuntan, claro, esto es vamos en la línea del chimpancé, esto sigue siendo chimpancé, en nuestro caso no ocurre eso, pero las distancias de Procuste, las distancias en este espacio, hiperespacio morfométrico, claramente permiten hacer coincide con las filogenas que conocemos, ¿cierto? Entre Sapiens Neandertal, Habilis más lejos, y este material está súper pixelado, o sea, si hay señal filogenética, aunque yo pinche en 5 o 6 puntos, me va a dar, esa señal me va a dar una información distinta a la del azar y del caos, que es lo que estamos viendo acá. Bueno, y para ir cerrando ya, lo que hacemos en el laboratorio, voy a mostrar algunos ejemplos. Tenemos moldes dentales escaneados, se le hace la morfología geométrica aquí. El trabajo a propósito de Hernán Palomino y Pancho Roshammer, ellos fundaron la genética de poblaciones con uso sobre todo de marcadores dentales, porque los dientes permitían hacer análisis de todo o nada. Fíjate, el famoso diente en pala de la población de ancestría amerindia, más de 3 te dice lo clásico, di que tiene pala, y menos de 3 en esta escala no tiene pala. Pero nosotros decimos, si la pala no es otra cosa que acumulación de material, de dentina que forma el rodete. Esto es ausencia de pala, y vamos a ver ejemplos, distintos hitos morfológicos. No les voy a dar la lata de la discusión que tenemos con la parte de escalas nominales y ordinales, pero si usted puede hacer una morfología continua, geométrica, de la variación del patrón continuo de este famoso diente en pala, que no es otra cosa que acumulación de material, que genera la fosa, así como de otros caracteres que se ocupan para estudiar la ancestría. ¿Qué es lo que tenemos? Que la ancestría asiática, con una fuerte pala, ausencia de pala, si uno hace el SNP con marcadores de ancestría para genotipos de población europea o nativa americana y asiática, ocurre que la pala estaría predominando en la población híbrida de Chile. Estos son alumnos de Facultad de Ontología y de consultorio. Voluntariamente donaron saliva y se les hizo el molde dental. Y se pierde totalmente, aquí no está puesto, pero el famoso uso de los apellidos como marcadores. Hay gente que tiene un 98% de ancestría asiática, acá, y gente que tiene ancestría europea también más o menos cercana a esos valores. Y eso se está observando de manera continua. Este valor continuo lo podemos ver también ocupando morfología geométrica para entender el patrón de variación de la forma, y ocupamos como modelo extremo el experimento biocultural de los cráneos deformados artificialmente, y nos quedamos fijos en la que se llama la modularidad o integración a nivel estático, o sea, en los individuos, ¿no? ¿Cómo afecta esta deformación intencional la pregunta sobre si la variación de la forma del cráneo es modular, o sea, por un lado la cara y por otro el neurocráneo, o está integrada, por ejemplo, a través del fenol? Esto lo hicimos con también un ex alumno que ahora está en Oxford, trabajando fuertemente con estos modelos y muchos otros. Y ocurre que no da lo mismo como deforma el cráneo. Aparentemente, según estos resultados, la deformación que afecta fuertemente parietales, ¿cierto? Y que genera una forma oblicua como resultado, en lugar de erecta, que es esta de arriba, genera una mayor modularidad, o sea, estaría separando durante el patrón de crecimiento de esos individuos que fueron deformados artificialmente en estado muy temprano del desarrollo y que no mueren, llegan hasta adultos, eso es lo que uno encuentra en el registro arqueológico. Hay un efecto de la región que está formando parte de ese módulo sobre el otro durante el periodo de desarrollo inicial. O sea, por ejemplo, podemos poner un ejemplo más sencillo, mandíbula contra maxilar. Sería similar en este caso, en grandes comillas, a la parte del esplenoncráneo, la cara con el neurocráneo. El neurocráneo tiene osificación endomembranosa, los huesos de la cara son osificación de la base del cráneo endocondral, son procesos bastante distintos, eso también tiene que ver con lo que estamos observando. Podemos aplicar a nivel clínico, por ejemplo, es muy bonito que en morfología geométrica y patrón de variación de la forma en odontología, por ejemplo, todos en algún momento han escuchado hablar de las clases esqueletales 1, 2 o 3, o sea, cráneos con mandíbula protruida o retraída, ¿cierto? Si uno aplica estos sistemas, los ortodoncistas dicen, esto lo publicamos con un colega
que trabajamos ya, colaboramos hace muchos años, el doctor Alejandro Díaz, él es ortodoncista, y la ortodoncia separa clase esqueletal 1, que es una oclusión perfecta, dicen ellos, y lo que es malo, comillas, que hay que arreglar, que serían las clases esqueletales 2, ¿cierto? Retrusión, o clases esqueletales 3. Y nosotros encontramos que el patrón ideal de la ortodoncia es una subclase de la clase retraída, o sea, no existe, es un ideal, es parte al menos, es un subconjunto de un algo real, que es la variación de la manera en que la gente ocluye. Lo mismo también con otra exalumna, actualmente colega, hace rato, la Viviana Toro y Bacache, que respecto de lo que pasa con la fisura labio-palatina, utilizando estos análisis, utilizando morfometría geométrica, para hacer también predicción respecto de las relaciones morfológicas y no solo morfométricas que hay para explicar estos fenotipos sindrómicos complejos, ¿no? Y ya para ir cerrando, a nivel de biología evolutiva, podemos verlo, por ejemplo, en toritos, mitílidos, el tamaño del músculo abductor. Aquí en morfología geométrica nosotros separamos forma de tamaño, con un tamaño geométrico que es el tamaño centroide, y eso no significa que todo se deba a la variación de la forma. A veces, como en este caso, hay una fuerte impronta de la masa. Aquí Alejandro Valladares estaba haciendo la tesis de pregrado en ese momento. Pesó cada músculo, o sea, fue comer choritos todo el día porque muchos mariscales hubo entre medio en el laboratorio del Benjamín Suárez, allá en medicina, y ocurre que hay una diferencia respecto de si son de mar interior, o sea, con poco presión selectiva, o son de mar abierto. Y claramente, lo que era esperable, que los de mar abierto, en un proceso clarísimo de selección natural, que favorece, digamos, nuestra interpretación, esos individuos respecto de los que están cultivados, que están aquí a la izquierda, ¿no? Los silvestres a la izquierda, mayor tamaño y variación de la forma del músculo, y los cultivados a la derecha, y aquí la latitud, independiente de la latitud. También lo vemos en este caso con domicios, con el mismo Alejandro, pero mucho tiempo después. En ese momento se había publicado 2 nuevas especies de domicios glioides, y fue muy divertido porque tenían nombres de colegas de la Católica en este caso, domicios Bosinovici, y no me acuerdo el otro. Y ocurre que ellos lo hicieron con fotografía, nosotros aplicamos teoría geométrica, y ocurre que no, que esas especies no, aparentemente eran nombres, ¿no? Eran unidades taxonómicas operacionales más que realidades biológicas. Podemos hacerlo con patrones de variación cultural. Esto tiene que ver con el tipo de anzuelo. Esto es muy bonito porque en biología, la bioculturalidad humana, en términos de la evolución cultural, todo tiene un diseño previo, que es lo que hace el ser humano, el gran creador. Y aquí los anzuelos son muy bonitos porque es muy sencillo el sistema y permite asociar claramente la función. O sea, en biología, en la bioculturalidad de las sociedades humanas, todos los diseños humanos, todos los artefactos tienen una función, ¿cierto? A diferencia de la biología de la evolución natural, entre comillas, ¿cierto? Los sistemas naturales de evolución. Y eso lo vemos claramente en el tipo de anzuelo. En el norte de Chile son peces de roca, ¿cierto? Un solo tiro, hay una biomecánica ahí, una mecánica del anzuelo distinto al de arrastre, que es mar adentro, como en Hawái, aquí también en Taltal, en población arqueológica. Este trabajo lo comparamos con anzuelos para ver la anzuelidad, como dicen los griegos, en el mar Báltico y en Taltal. Y ocurre que no tiene que ver con el origen ni con el material del que está hecho. En este caso, los anzuelos de la cultura chinchorro coinciden con los de los vikingos. Son distintos periodos, totalmente diacrónicos, y también lo podemos ver al extraer el patrón de variación de la forma y tamaño. Finalmente, como algo quizás no tan anecdótico, pero podemos extraer, tenemos riquísimas colecciones esqueletales en nuestra propia universidad, así como en otros museos de colecciones arqueológicas en San Pedro y en Arica, y aquí le sacamos el diente en pala de Real One, o sea, a la momia, ¿no? Y es impresionante el golpe que se da con todo el resto de la población comparada, el extremo de Hyper Asian, ¿cierto? Hiperasiático que tiene la población arqueológica de ancestría amerindia, los Native Americans, los nativos americanos, las poblaciones originarias. No tenemos tiempo para hablar más de este tema. Quiero finalizar simplemente con el poder predictivo y didáctico del triángulo de Seglager y la morfología geométrica con 4 figuras. No vamos a hablar más. De más está decir I think, ¿cierto? El original, el arbusto, y después el árbol. Así que quiero agradecer nuevamente la posibilidad que me dieron para mostrar estos temas de conversación.
y contento si alguien quiere intervenir, por favor, podemos conversar de lo expuesto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Germán. Muchas gracias. Abrimos la sesión a preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta de los presentes por Zoom? ¿Profesor Juan Poma va a decir algo? No, pero sí, pero me gustaría, debe haber más gente que quiere decir algo, preguntas o en el YouTube, comentarios. A mí esto me parece fascinante, naturalmente, lo hemos discutido con Germán 100 millones de veces. Entonces no quiero dar la lata yo con el asunto. O sea, toda esa discusión conceptual que hizo Germán al principio. Me Démosle la seductor. palabra a Lugo, que levantó la mano, y después nosotros los lateros de siempre nos vamos metiendo. Gracias, Alexander. Oye, primero quiero saludar a Germán, que gusto de verte acá, que bueno que se pueden hacer estas charlas. Siempre es súper interesante escucharte, tengo muy buenos recuerdos de estas discusiones eternas morfométricas cuando me tocó viajar a Santiago y nos encontramos en una charla con Chris Klingenberg. Qué buenos recuerdos. Germán, Igualmente, gracias. Germán, oye, la parte arqueológica me interesa, o sea, yo soy súper ignorante dentro de la parte arqueológica, pero, pero ver esos resultados en cual la forma geométrica es capaz de identificar una cultura, me parece pero fenomenal. Sobre eso mismo, lo que tú encontraste ahí, los tipos de formas de anzuelos, estos están como, identifican los diferentes tipos de cultura chinchorro, cultura en base a la forma del anzuelo, eso se puede hacer. Eh, Muchas gracias por la pregunta, Hugo, y reitero mi alegría al volver a verte también. Justamente no, mira, lo interesante es que la discusión acá es con los arqueólogos, que tienen una clasificación. De nuevo, gracias por la pregunta, me permiten introducir el tema de la clasificación. La arqueología tiene una clasificación tipológica. Por ejemplo, Daniel Salazar, con quien trabajamos en esta época, teníamos el anillo como proyecto, él estaba dedicado a metalurgia, ¿cierto? Entonces él encontró que la famosa clasificación de culturas de San Pedro, por intermedio temprano, intermedio tardío, a partir de la cerámica, del negro pulido, el rojo pulido, negro sin pulir, todo eso, no eran periodos culturales, era la cantidad de calor con que le llegaba a la cerámica cuando la estaban curtiendo, digamos, dicho así en simple, cuando estaban curando, perdón, el artefacto. Entonces, en el mismo periodo, curaban más o fuerte o menos fuerte por una cuestión química, quedaba roja, quedaba más negra o quedaba negra pulida. Eso mismo acá, Darwin busca una clasificación natural. Y luego la arqueología en general tiene clasificaciones tipológicas artificiales. Subtipo, 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 hasta que encaje la cuestión. Entonces, si tú quieres acá, podríamos decir que lo culturalmente, en este ejemplo, entre el norte de Chile, Chinchorro, y San Pedro de la Costa, o sea, San Pedro de la Costa, o sea, tal, son culturas que tienen que ver, por ejemplo, con la manera de ocupar el recurso marino. Entonces diríamos, la gente que pesca cerca y la gente que pesca lejos. ¿Me entiendes? O sea, yo no voy a tener las patas ni el buche jamás en mi vida a decirle eso a un arqueólogo, porque ni lo publicaría, pero por ahí va, ¿te fijas? En este caso también, justamente, el anzuelo con espinas de cacto, el anzuelo metálico de San Pedro, perdón, de Taltal, hace imposible distinguir a los chinchorros de la Wustermark, que son las culturas vikingas. O sea, justamente pasa lo contrario de lo que uno esperaría. No voy a confirmar lo que me dijo la arqueología, voy a poner a prueba. ¿Se fijan? Eso es lo que podría responder. Eso es lo bonito de estos trabajos, que genera teoría de la clasificación hecha es como una teoría de clasificación bayesiana, o sea, a posteriori, dicho de alguna manera. Súper, gracias, Germán. Gracias a ti. Más comentarios.
¿Puedo agregar una cosita más? Por supuesto. Aprovechemos que esto, bueno, a mí me fascina. Oye, Germán, y esta mezcla, no sé si has escuchado de este concepto de fenómica que junta e integra la parte genómica, la parte genética, en conjunto con la morfometría, como para llegar a conceptos más acabados, a conceptos más completos. ¿Qué opinas de esa integración que se está generando ahora con los nuevos conceptos, con los nuevos avances de la biología, que esto avanza todos los días? Entonces, uno cree que uno a veces se va quedando atrás y trata de subirse al boque, pero es complicado. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas de esto, de esta combinación? Mira, gracias nuevamente por la pregunta porque me permite introducir el trabajo que publicaron recién en Thomas con su hermano, tú seguramente lo conoces, con Hans, en Nature. Ellos se preguntan cuál es la manera de medir el tiempo profundo de la evolución de los homínidos. Entonces toman justamente data, bajan todas estas secuencias bajadas, todo el material ya publicado, que está disponible en material suplementario. Entonces bajan lo que se publicó en 2016 para datos de tamaño cerebral, de estatura y de dientes, y le sumaron la genómica de chimpancé como un ancestro, ¿cierto?, ardipithecino. Y bueno, ahí está el Thomas con el Hans, y generan, en el fondo, hacen conversar, aquí aplican morfología geométrica también, pero básicamente, bueno, eso, perdón, lo aplicaron en otros trabajos previos, pero aquí hacen la data dura del dato crudo morfométrico, tamaño corporal, lo dije, de craneano y forma de los dientes, y el dato genómico. Esta fenómica es un paso siguiente, diría yo, esto fue publicado ahora, hace poquito, hace un mes atrás, es un paso siguiente al que se dio en la época de la taxonomía numérica. Si te acuerdas cuando se hablaba de fenética, ¿no? Así como los taxónomos numéricos, que gracias de nuevo a la pregunta, porque es el origen de la morfología geométrica en la escuela de Rolf, en el caso de la escuela norteamericana, y Rolf publica con Sokal Numerical Taxonomy a fines de los 60, y es eso, es como si, lo que dicen ellos es, si yo mido bien, no necesito ninguna hipótesis a priori cladista, ¿ok? Si yo mido bien y hay algún patrón en el universo, voy a encontrar mis unidades taxonómicas operacionales, los famosos otros, solo midiendo. Taxonomía numérica, fenética. Y de ahí se llega a la fenómica, ¿no? Que es generar respuesta al patrón de variación, las preguntas sobre la variación de la forma de los seres vivos con datos, que es el único que puedes tener. Es difícil tener el holotipo, bueno, tú sabes mucho más de esto que yo, a partir de, digamos, del uso de un cladísticamente correcto de un tronco que amarre tu árbol, ¿cierto? Bueno, ahí está la solución del arbusto, ya vienen, son otras discusiones. Pero en resumen, fenómica viene de eso y yo creo que es una muy eficiente y tiene como dicen los viejos, mi abuelo, tiene gran futuro. Tiene gran futuro. Gracias, Germán, y no, un gusto escucharte. Igual, gracias, Hugo. Tenemos más preguntas, si no nos vamos a poner a comentar yo y Juan Poma y vamos a monopolizar la discusión aquí. Ahí, Nelson Velázquez. Profesor, por supuesto Profesor, también agradecer por el presente y el pasado, que influye en el presente y en el futuro también. Así que muchas gracias. gracias. Eh, Siguiendo la misma línea de Hugo Benítez, usted veía el caso de los anzuelos, pero también veía el caso del omicio. Eh, ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Es natural? Porque usted planteaba que Darwin hacía esta diferenciación entre que la clasificación se debía hacer a partir de aspectos morfológicos, naturales, pero al parecer en Dromicios no se encuentra esta diferenciación morfológica, por lo menos a partir de la morfometría geométrica. No, ahí
gracias por la pregunta. Ahí fue un problema de resolución, ¿no? Es justamente la calidad del dato primario. En lo que hace la gente que publica las dos nuevas especies, ocupó fotografías de 3 individuos en la parte norte de la distribución y hasta ahí llegamos. O sea, estaban en bandeja, digamos, si se puede ocupar el término más coloquial. Tú le metes un dato crudo, más enriquecido de información, y la respuesta es, no, sabe que son lo mismo. Son distintos, podrían llegar a ser subtipos, pero allá nos metemos en el problema a propósito del concepto de especie incluso. El concepto de especie como justamente una herramienta del lenguaje para tratar de entender un proceso continuo de cambio. Recordemos que Darwin habló siempre de variaciones y especies como algo similar. Y si lo ponen, el cambio paradigmático ocurre con Ernst Mayr dentro de la teoría sintética, que genera el supuesto de la realidad biológica de las especies. Cuando justamente ahora con Guillaume vamos a publicar universitaria, ya está aprobado y todo, esperamos hacer el tiraje en noviembre, y Guillaume Lecointre, el texto de ¿descendemos realmente de Darwin? Se pregunta, los que nos decimos darwinistas, ¿de verdad que leímos bien a Darwin cuando él planteó multicausalidad, planteó, o sea, si me da un segundo y con eso dejo la cháchara, pero él planteó, bueno, aquí está entre paréntesis los agradecimientos, escucha, no la puse. Rapidito. Él planteó, por ejemplo, respecto de Lamarck, ustedes lo saben como buen laboratorio del rayo mejor que yo. Y claro, y Darwin le da al uso y el desuso, y toma la metáfora del cuello de la jirafa a partir de este señor, un tal Cuvier, ¿cierto?, que denosta a Lamarck cuando lo estaban enterrando, y dice que el peor biólogo en la vida es jirafa, y ahí salió el cuento de la jirafa. Y claro, o sea, por sistemas naturales de clasificación, y a propósito de clasificar unidades taxonómicas, lo que llamamos especies, que por suerte, siglo XXI, Cambalache, desde la pregunta del factor sintético, teoría de sintética, estamos frente a una de la conversación de esa covarianza genotipo-ambiente, en términos de la NOVA para varianza fenotípica, que un producto, ¿no? Fíjate que es un valor aditivo. Perfecto, gracias. A ti, Nelson, que ríe de tanto tiempo. Sí, un gran abrazo. El Nelson, bueno, el otro Nelson que no vamos a decir quién es. Sí, ese salió un poco más Claro. exacto. Sé de quién están hablando. Puede ser beneficioso Bueno, también, sí. No sé, profesor Vargas, ¿quiere decir algo? Bueno, ¿Me dejan? quizá es muy interesante todo esto de la causalidad y cómo se entiende la relación entre los genes, el medio ambiente, porque la verdad es que tanto en la cultura popular como en la biología, muchos básicamente tienen una idea bastante simplificada de cómo, de cómo ocurre eso. Quizás mi pregunta es cómo le vamos a ganar a esta cuestión simplificada. Yo he estado mirando, hay trabajos de la genética de poblaciones, por ejemplo, que llegan a ideas muy parecidas a las que quizás hemos llegado por un camino muy distinto en el rayo a través del pensamiento sistémico y qué sé yo. Me encontré un trabajo, ¿cierto?, donde hablan de variación neutra en las normas de reacción, ¿no? Como los cambios neutros pueden ir haciendo cambiar las normas de reacción. Es parecido a algunas cosas que nosotros pero vienen con así unos chicharrones de ecuaciones, por decir, ¿no? Se ve como algo muy sofisticado. Yo creo que está difícil ganarle a la visión sencillamente de genes y colador que está tan arraigada, digamos, en toda la biología, quizás llegando por el lado de la genética de ecuaciones, porque se presenta como una cuestión altamente especializada. Yo estoy comentando en realidad, pero me parece a mí que
que se puede llegar a ideas parecidas, quizás desde una perspectiva distinta, y quizás, claro, es pero muy distinto. O sea, en el fondo, la pregunta, quizás si lo puedo cuajar en una pregunta, es, ¿no tiene la genética de poblaciones como en la raíz esta presunción de que la evolución tiene que ser el cambio de la frecuencia, ¿cierto?, de los genes en las poblaciones? Y eso, si es que eso es un pilar que no se puede sacar, digamos, eso no la restringe, digamos, de llegar quizás por un camino demasiado enrevesado, demasiado complejo, a poder manejar esta auténtica quizás complejidad o sofisticación de la relación Mm. ser vivo medio. Mm. De atrás para adelante. Gracias, Alexander, por la pregunta. Mira, respecto de la genética de poblaciones, eso felizmente, en todo el comentario general, la evolución es negantrópica. Nuestra manera de pensar la evolución es contraintuitiva. O sea, nuevamente negantrópica, en el sentido de que las categorías kantianas, bacán, la cuestión está súper que el punto de vista gnósico, cognitivo, nosotros como humanos no nos queda sino hacer la cajita primero y después meterle algo dentro. O sea, así, según entiendo, funcionaría básicamente el cuento, ¿no? O sea, lo natural es lo artificial, es la manera de nosotros que tenemos de entender el mundo, lo exterior a nosotros, es que hay algo así. Y la visión evolutiva está recuperando, trata de entender un proceso que es contraintuitivo. O sea, cuesta pensar evolutivamente porque tenemos esa impronta categórica kantiana, por decirlo de alguna manera, esa manera de hacer como decía la cajita primero, y no nosotros entender el ser vivo como un proceso, por ejemplo, en un proyecto que tenemos ahora, sugiero si alguien quiere verlo, no lo quise mencionar para no quitar tiempo, digamos, pero el concepto de una salud total, a propósito de la pandemia, ¿no? La salud total. Está toda, no solo toda la humanidad enferma, está enfermo el bicho, no sé si está enfermo. O sea, ahí comenzamos a discutir una visión integrada, evolutiva, de salud, que supera al supuesto antropocéntrico de que lo único que se enferma somos nosotros, ¿cierto? Quiero invitarte aquí en COVID en Chile, un sitio de estos proyectos de COVID que es de divulgación de la pandemia, como para divulgar ciencia, hacerlo más sencillo. Y aquí tenemos una salud. A propósito, bueno, parte de las colaboraciones de este colega que mencioné, de Guillón, o sea, la conexión, ¿cierto? En este caso, el ejemplo de la pandemia de salud animal, salud ambiental y salud humana, obvio. Eso fue dicho por la OMS mucho antes de la pandemia, esta cuestión es de antes de todo este periodo, pero es muy útil para entender, en el fondo, que siempre va a ser una pelea, Alexander, pero eso no nos queda otra como biólogos, que hay que asumir hidalgamente y honestamente. La pelea es del colegio. Si tú enseñaras geometría y ajedrez en primero básico, en vez de aritmética operatoria, yo creo que sería más fácil hablar de evolución. Si tú enseñaras clasificación y evolución al mismo tiempo, que es lo que se hace en la escuela anglosajona heredada de la excelente didáctica norteamericana, que es muy buena, es súper al grano. Existe la biología evolutiva, ese es un texto que, cierto, un libro que tienes ahí en tu biblioteca. Tienes otro que se llama Ciencia de la Tierra, tienes otro que se llama Biología del Desarrollo, o sea, análisis genético. Biología evolutiva o análisis evolutivo es una disciplina más. Tú aparte enseñas a clasificar, entonces estamos mal. Sí, esa clasificación debe enseñarse junto con la evolución, y yo creo que por ahí sería una manera de seguir peleando. Esta cuestión no es gratis, ¿me entiendes? Es siempre una contraintuición. Y lo de la genética de poblaciones, perdón, y esos chorizos de ecuaciones, es un derivado que Lewontin trata de simplificar también. No te estoy escuchando. Se quedó pegado, parece.
hablar de evolución en términos darwinianos. Yo me caí, disculpen. Por tanto, no debieran, tú tienes razón, no son cuestiones que puedan enseñarse como cuestiones separadas. La taxonomía no es un mero ejercicio de clasificar estampillas, menos la taxonomía biológica. Y es la que hace surgir la necesidad de entender las regularidades que surgen de ahí, hace necesaria conceptualmente, digamos, heurísticamente, incluso una noción como la comunidad de descendencia y el origen común. Hay otra cosa súper interesante que en relación a los anzuelos. Bueno, primero, ¿tú estás seguro que esos cráneos no son de extraterrestres? Porque yo en el Discovery Channel, en el History Channel, un señor peinado así, extravagante, asegura que son extraterrestres esos cráneos. Pero supongamos que no es el caso, y que son productos de deformaciones. Ahora que Biden se puso a desclasificar los ovnis, quizás tenemos avances en ese tema. Quizás que lleguemos a saber algo más. Pero la cuestión de los anzuelos me lleva a la siguiente conversación. Es que, claro, uno podría decir que los chinchorros le enseñaron a los vikingos a hacer anzuelos, pero no lo dice porque, digamos, esa mera constatación no es suficiente, no te dice suficiente para entender semejanzas y diferencias resultantes de procesos históricos. La mera semejanza no puede ser indicación de vínculo, y se requiere entonces una manera de mirar la cuestión más amplia, ponerlo en un espacio conceptual que te diga a ti cuáles pueden ser vínculos legítimos y cuáles no. Y eso es súper interesante porque no es distinto al problema de las convergencias y divergencias en los linajes, de distinguir homologías de analogía o convergencias, por ejemplo. Porque uno puede, ¿no es cierto? La mera semejanza pudiera ser indicadora de, uno podría leerlo, todo, digamos, violentamente de esa manera, sin la sutileza de entender el mecanismo que produce esos objetos. En este caso, si yo tengo una idea de cómo se producen esos objetos, puedo entender que no necesariamente tiene que haber vínculos históricos o transferencia de una cosa u otra. Y eso hace toda esta temática una temática tan desafiante, tan atractiva al mismo tiempo, porque no se puede reducir a un solo plano de causalidad. Exactamente. Hay que mirarla en todas las dimensiones que tú mostraste e ilustraste al principio. Interesante. Mira, un solo breve comentario, en realidad, así como más formalmente, la taxonomía la consideramos la gramática de la sistemática. O sea, no hay problema en hacer taxonomía. El problema es que con esa taxonomía, esa gramática, supongamos que la letra es la realidad. Claro. Y no su exégesis, no su interpretación, que sería la sistemática de las relaciones, ¿no? Claro. Pero respecto de lo que tú planteabas con el ejemplo de los anzuelos, uno diría claramente que también hay que recuperar ciertos pensadores de la época pre-darwiniana, como este romántico alemán Carlos Marx. O sea, yo te lo digo muy en serio. El modo de producción históricamente determinado que hace que gente que vive a la orilla de un gran lago, como el Báltico, de un gran mar, gente que vive a la orilla de un gran océano, como el Pacífico, en algún momento, dadas determinadas condiciones de vida, de modo de producirse, va a ser anzuelo. Eso es lo precioso. No le va a enseñar uno, no es el difusionismo clásico anagenético de la arqueología colonial, que claro, ¿por qué el Magreb, el norte de África tan distinto al resto? No, es que sabéis que eran griegos, ¿no? Los egipcios eran griegos, locos, éramos nosotros, ¿no? Claro, está todo mal, pues. Entonces contra ese tipo de mitología con las que hay que discutir, ¿no? Otro argumento que se oye, ¿no? Los mapuches usan greca como adorno en los ponchos. Entonces, claro, sí, él es uno de los que venía con Odiseo, uno de los varios barcos que se extravió y fue a dar ahí. Pues, no, las convergencias no son solo entre marsupiales y mamíferos euplacentados, o sea, no, entre mamíferos placentados. O sea, tal como tú dijiste, lo que hay es convergencia total. Tiene que ver con los modos de vida. El caso de los anzuelos tiene que ver finalmente con los modos de vida, como pasa en las convergencias en rasgos estructurales entre linajes divergentes, distintos. Exactamente.
Y Como el otro, diría sí, perdón. no, el otro comentario que quería hacer es respecto de esta cuestión del genotipo y el fenotipo, porque veamos esos dos conceptos fundamentales o tan básicos. Uno dice, con el fenotipo no vamos a tener dificultades. Si la dificultad surge con el genotipo, porque cuando uno hace ese contraste genotipo-fenotipo, quiere decir que hay una cosa que es fundamental respecto de la otra, ¿cierto? Entonces dice, hay un dador de forma, en términos súper aristotélicos, que es este genotipo, que informa a esta materia en un fenotipo resultante. Pero justamente si los seres vivos son procesos, lo que tú mismo mostraste, cómo uno pasa de esa... Eso es una petición de principio, en un cierto sentido, es un presupuesto epistemológico, el genotipo. Porque uno nunca ve genotipos en esos términos. Uno ve siempre procesos y le asigna valor genotípico a algún aspecto de ese proceso, pero resulta ser que este bicho está en un proceso, está existiendo todo el rato, no está en el trance de existir, existe todo el rato, ¿no? Y lo que uno encuentra entonces son siempre un proceso continuo de la ontogenia, donde distintos componentes participan de distinta manera. La misma historia que tú mostraste es tan elegante porque muestra cómo pasamos de esa, digamos, de esa causalidad lineal brutal, que es una petición de principio, si tú quieres, a una cuestión que está llena de flechas, ¿no? Entonces las interacciones ahora están en todas las direcciones, porque el genotipo no es tan genotípico así, porque el ambiente tiene que decir, y el fenotipo tiene que decir, y la plasticidad tiene que decir, y la historia y el modo de desarrollo tiene que decir, entonces la cuestión se nos enriqueció. Como ¿No es dice cierto? Lugo, hay plasticidad epistemológica en el chat, ¿no? Plasticidad epistemológica de los mecanismos moduladores de la forma. Claro. Muy buen concepto. Mira, yo creo que si nos quedamos en la ciencia como modo de producción, perdón, como forma del conocimiento, la discusión es necesaria y nunca suficiente. Pero además, si vemos la ciencia como modo de producción, tenemos que es súper sencillo. La fórmula la hace Falconer para una fábrica de pollo, donde está el ambiente absolutamente controlado, el genotipo absolutamente controlado, donde hay genotipos, o sea, donde hay partes del genoma que las conocemos, eso es el genotipo en términos mendelianos clásicos, y ocurre que vamos dándole con la famosa ecuación, varianza fenotípica, para hacer predicción de qué tipo. Predicción económica, pollos, lechuga. Eso es lo que hace la genética constitutiva. No es como forma del conocimiento, es como modo de producción. Cuando la genética tenía una fábrica de bacterias con insulina recombinante de chancho, el año 72, 1972, hasta ahí llegó la genética solo forma del conocimiento. Y ahí funcionan otras reglas. Ahí funciona la regla de obtener más en menos tiempo. Y ahí funciona la ecuación. Pero el problema es que en las condiciones de población naturales, anda tú a controlar el ambiente. ¿Entiendes? Entonces, hasta ahí llegó, yo creo, en ese término, Volterek se niega a hablar de genotipo. Él dice eso que dice Johansen, que le llama genotipo, desde la estadística, yo le llamo norma de reacción, porque veo el cambio en el tiempo, ¿te fijas? Y ahí ya la pregunta es ¿por qué mataron a Goethe? ¿Por qué murió? ¿Cuándo desaparece eso? Yo creo que tiene que ver con la hegemonía básicamente de la escuela anglosajona norteamericana después de la Segunda Guerra. Tiene que ver con eso. Cuando los rusos tienen el Sputnik, el año 57, ¿de dónde salen las platas del proyecto Genoma? Del Departamento de Energía. No salen de una academia de ciencias de Estados Unidos, ni de nada parecido, ni un CONICET-like. Salen de la National Science Foundation. No, salen de un proyecto que ellos perdieron respecto del supuesto de la carrera espacial. Y las platas las tiran para allá. Y le dan con la biología a tutti. Está el Biological Science Curriculum, que para nosotros los más viejos es un cuento con el que nos formamos de alguna manera. Está en la página web de ellos hoy, dice, al perder la guerra por el espacio, vamos a ganar la guerra por la biología. Entonces, viene toda la caricatura lamarckiana, de la jirafa, todo ese, el Darwin British colonial, todo eso viene en el libro de las moléculas al hombre. Que no sé si lo ubican, pero es el texto con que se tradujo en México a fines de los 60,
se mete el método científico en biología y queda instalada esta visión reduccionista. Si tú eso le sumas el dogma molecular de la biología, Watson y Crick y toda esa historia, estamos listos para que aparezca Le Bon y Gould diciendo, paremos el cuento, y nos encontramos ahora en una situación, yo creo, bastante más interesante, porque hay herramientas con que pelear, ¿cachai? Está la homosexualidad geométrica, está Ivo, está todo eso. Sí, yo creo que el fenómeno histórico en biología requieren una aproximación un poquitito más sutil, digamos, que esa cuestión reduccionista, digamos, violenta, que aplasta los fenómenos que los hace desaparecer. El problema es que el peso como modo de producción de la genética es tan fuerte que es la verdad. Es muy fuerte, sí, claro. O sea, ahí te entendí, uno no aumenta apoyos doble pechuga con análisis kantiano de la ciencia. Pero nosotros no estamos en eso. Afortunadamente no estamos en eso nosotros. Exactamente, exactamente. Eso es lo que yo rescataría de todo lo que mencionaste, básicamente. Por eso hubo una decisión ética y estética de no estar en eso. Porque además uno se entretiene como chancho, como insulina de chancho. Claro. Bueno, yo no tengo más que decir. Gracias, Germán. En todo caso, me encanta. Gracias a todos, gracias especialmente a los que organizaron, a Israel también, que organizó el seminario. Un gusto ver a los viejos amigos de siempre, a Hugo, Nelson, en familia. Estamos. Bueno, encantado, te cojo el guante, Jorge, ya yo dejé algunos cargos administrativos, estoy en otros, pero de pronto ahí está el profesor Jerez. Me acuerdo que, don Carlos, en el curso de biología molecular, que te obligaban a tomar, yo lo pasé chancho, porque dio la oportunidad de hacer hipótesis entretenidas, ¿no? Entonces, arqueobacterias están en todos lados, y yo me metí con un cuento de arqueobacterias en el tracto reproductor femenino, y pregunta, bueno, ¿y qué arqueobacterias se? Yo digo, pero obvio, termófila, fue horrible. Eran mucho más complejas, pero qué bueno verte, Carlos, tanto tiempo. Eso. Ahí está, no se escucha. Millón de gracias, hermano. Gracias a todos. Gracias. Me alegro que vas a volver al curso. Voy a ir a esa clase. Estuvo muy interesante, muy entretenido, así que me alegro mucho que pudiste aceptar nuestra invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Ok, nos vemos todos el próximo miércoles. Otro seminario más de nuestro departamento. Chao, chao. Chao, chao a todos. Chao. Chau.